A principios de año de 2021 ya tenemos un año dentro de la pandemia de coronavirus y ha sido una tragedia en todo el mundo. Es un virus que resultó ser más contagioso, más letal de lo que cualquiera podía haber imaginado. Ahora nos quedan cosas claras, como cuáles son los mecanismos de transmisión. En un principio pensábamos que el mecanismo indirecto era común. Es decir, si yo tenía el virus, por ejemplo, en mi mano o en la boca, y hablo y contamino este objeto inanimado, y luego alguien toca este objeto inanimado y se inocula a los ojos, la nariz o la boca, ya se infectó. Pensábamos que eso era común. De hecho, eran comunes, por ejemplo, los tapetes de cloro para dejar el virus a la entrada, llegar a casa y cambiarse de ropa, bañarse de inmediato para dejar el virus y cambiar esa ropa. Pero ahora sabemos que ese mecanismo indirecto es muy poco común. De hecho, sabemos ahora por estudios de brotes, estudios de dinámica de partículas, modelos matemáticos y acción de salud pública, que este virus se respira básicamente a corta distancia por lo que se llama gotas o a larga distancia por lo que se llama aerosoles, que no responden o que no respetan esa sana distancia. Por ejemplo, cuando una persona habla, tose, inclusive una respiración, un jadeo, lanza pequeñas gotas que se van a flotar al aire y van allá, más allá de 8 metros. Y entonces, cuando muchas personas se encierran en un ambiente en el que están respirando el mismo aire, se dan los episodios de lo que se llama superdiseminación. Y ahora sabemos que buena parte de la transmisión de estas enfermedades, o de esta enfermedad, perdón, ocurre en esos episodios de superdiseminación. Un ejemplo claro es el de un restaurante que está cerrado por el frío. Hay 40 personas allí metidas, respirando un aire que están compartiendo entre otros, hay muy poca ventilación y hay una persona asintomática con el virus. Esa persona está lanzando el virus porque está hablando, lo está lanzando al aire, y esa sola persona sin síntoma alguno puede infectar a decenas de los demás, porque ahora sabemos que no hay personas superdiseminadoras, hay eventos de superdiseminación como ese, o un gimnasio que está cerrado, un teatro cerrado. ¿Y qué podemos hacer con eso? Se han implementado múltiples acciones, porque ahora, a principios de año, están en buena parte del hemisferio norte saturados los hospitales, ya no hay camas de terapia intensiva en muchos sitios, se han agotado los medicamentos para los pacientes críticos, es difícil conseguir oxígeno, inclusive en las calles, a veces hay que hacer colas de muchas horas para poder rellenar un tanque de oxígeno. Y entonces las autoridades han tenido que tomar acciones como el cierre de actividades económicas que no son nada populares. Porque hay que decir que la autoridad puede influir en la actividad económica formal, pero no en la informal. La autoridad puede regular la actividad regular, la actividad económica regular, no la actividad irregular, la economía informal. Y entonces son situaciones en las que es muy difícil, como decimos en México, quedar bien. ¿Qué alternativas podía haber a eso? Desde luego, lo principal es la vida, la salud de las personas. Y en ese sentido tenemos que apoyar las acciones del gobierno cuando decide cerrar actividades. Y sin embargo, cerrar actividades es como entrar en una guerra, en donde lo difícil no es entrar, lo difícil es salir. Por ejemplo, enero, a principios de enero, ¿vamos a cerrar actividades 15 días? ¿Vamos a salir en enero, a finales de enero, cuando todavía haya mucho frío y mucha actividad de coronavirus? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué han hecho algunos países para eso? Bueno, en algunos países, por ejemplo en Japón, han intentado, y creo que podría ser un buen abordaje, reducir los episodios de superdiseminación. Básicamente ventilar interiores. Que eso se dice fácil, pero que de manera práctica no lo es tanto. ¿Por qué? Porque en tiempo de frío, si tú ventilas los interiores, te va a dar mucho frío. Digamos, si afuera hay menos 10 grados centígrados, ¿cómo vas a ventilar un interior? No hay calefacción que aguante, no hay calefacción que sea económicamente viable. Por fortuna, en lugares como México, por ejemplo, no llegamos a tener esos fríos extremos y podríamos hacerlo con mayor facilidad para permitir
a algunas actividades económicas su funcionamiento sobre de una medición que fuera una medición convencional que aceptáramos todos como una medición segura. ¿Y cuál puede ser esa? ¿Cómo podemos medir qué tan contaminado está el aire? Pues podemos medirlo con el producto de la respiración. Ese producto de la respiración es el dióxido de carbono, básicamente. Tanto es el producto de la respiración biológica como el de los seres humanos. Por ejemplo, en los exteriores debe medir un medidor de dióxido de carbono no más de 450 partes por millón. Olvídense de las unidades, partes por millón, olvídense de eso. Debe medir no más de 450. Por ejemplo, yo aquí tengo un medidor de dióxido de carbono. Ven, 465. ¿Qué quiere decir? Que aquí donde me encuentro hay muy buena ventilación. A pesar de que estoy hablando, ahora va a empezar a subir un poco porque me va a detectar. A pesar de que estoy hablando, estoy en un nivel de dióxido de carbono muy semejante al de los exteriores, al de las actividades de los vegetales, de los árboles, por ejemplo, que mantienen ese nivel de 400 a 450. Podríamos hacer uso de esto como han hecho en el Japón para poder abrir algunos negocios, para no cerrarlos todos al mismo tiempo. Si tú tienes un negocio y aseguras que vas a trabajar en exteriores, donde no hay problema porque de ahí no pasan de 450, o que vas a trabajar en interiores y no vas a pasar de un cierto nivel, entonces se te podría dejar trabajar como, insisto, como han propuesto en Japón. Ustedes van a ver que paulatinamente ahí va subiendo un poquito porque me está detectando. En Japón entonces aceptan que lo ideal es menos de 700 en interiores, pero que es tolerable hasta 1000 partes por millón. Otra vez, olvídense de las unidades, hasta 1000. Parece fácil, pero cuando juntas a 40 o 50 personas en un interior puede ser difícil. Si el dueño del establecimiento se compromete a no permitir que pase de esos 1000, el riesgo es muy bajo porque se parece al de los exteriores. Podríamos entonces hacer más uso de instrumentos como estos para que en tiempo de frío ventilemos y en tiempo de calor el aire acondicionado no solo esté reciclando el aire, sino que esté metiendo aire del exterior de manera que no pasemos. Vean, ha subido un poco, pero, insisto, si juntáramos a 40 o 50 personas, no debemos de pasar de esos 1000. En conclusión, esta enfermedad se transmite de personas asintomáticas frecuentemente y muy frecuentemente también en esos episodios de superdiseminación. Si pudiéramos reducir esos episodios de superdiseminación que se dan en la vida pública, en la actividad económica, podríamos dejar trabajar a muchos de los negocios que ahora tenemos cerrados. Creo que es una opción que podríamos explorar. Puede servirnos también para cuestiones como el transporte público, nuestra propia casa, nuestros consultorios. Yo, por ejemplo, en mi consultorio tengo un medidor de dióxido de carbono. No permito generalmente que pase de 750, mantengo ventilado y así me siento relativamente seguro, inclusive cuando atiendo pacientes de coronavirus. Hay que buscar otras soluciones porque, por desgracia, mientras no tengamos ya una generalización de las vacunas, este coronavirus no se va a ir y nos va a hacer la vida muy difícil. Tenemos que buscar soluciones alternativas. Muchas gracias.